Y yo quiero que usted vaya conmigo ahí paradito donde está. Vamos a leer la palabra del Señor y yo quiero que me coloque ahí porque ¿cuántos trajeron la Biblia? Amén. Qué bueno. Oseas 12. Oseas 12. ¿Ya me puso el versículo? 3. Oseas 12, 3. Vamos a leerlo, dice, ya en el seno materno, léalo, suplantó a su hermano. Y cuando se hizo hombre, luchó con Dios. Y el versículo 4 dice, luchó con el ángel y ¿qué? Y lo venció. Lloró y le rogó que ¿qué? Que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y allí habló con él. Y el siguiente versículo, el 5 dice, ¿habló con quién? Habló con el Señor, Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Dele un aplauso al Señor, puede sentarse y diga conmigo, el Señor me favorece, diga. Y yo hoy quiero hablar un poco sobre esas bendiciones que llegan a veces, pero que Dios nos necesita enseñar cómo es que Él bendice. Porque nosotros a veces creemos que las bendiciones de Dios vienen de la manera como nosotros creemos que van a venir. Nosotros a veces tenemos un concepto de la bendición de Dios diferente al de Dios. Y le voy a poner un ejemplo que todos lo hemos vivido cuando nos desesperamos cuando algo no llega. Cuando algo no llega queremos ya desesperarnos y ¿qué decimos? Ay, es que Dios a mí no me va a bendecir, ¿cierto? O es que esta respuesta está demorada. O nos desesperamos y metemos las piernas. Estaban esperando que dijera patas, ¿verdad? Estaban esperando que dijera patas. Y vemos cómo muchas veces en muchas áreas de nuestra vida hay un desespero y entonces hacemos cosas creyendo que vienen de Dios, que no son de Dios. Una cosa es la bendición y otra cosa es que tú quieras hacer como Dios o ser como Dios y tomar una actitud de que tú le vas a ayudar a Dios para que esa bendición se dé en tu vida. Toda bendición de Dios tiene un tiempo de cumplimiento, pero toda bendición de Dios tiene un proceso para el bendecido. Amén. El bendecido realmente es aquel que cumple un proceso. Es aquel que sabe que Dios lo ama tanto que lo procesa para que la bendición no se convierta en tristeza. Porque la bendición del Señor es aquella que no trae ¿qué? Tristeza con ella. Y ahí es donde entramos en la confusión, porque si la bendición del Señor no trae tristeza, cuando estamos esperando la bendición nos entristecemos. Amén. ¿Cuántos se han entristecido porque la bendición no llega? Pero si la bendición del Señor no trae tristeza, entonces no estás esperando la bendición de Dios. Estás esperando una bendición humana. Estás esperando algo humano. Lo sobrenatural de Dios debe dar gozo. Lo sobrenatural de Dios debe traer a ti paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos no sabemos ese versículo? Entonces, ¿por qué no tienes paz mientras esperas? Porque si hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que en medio de tu espera tienes paz. Y la gente te puede estar chuzando por un lado, chuzando por el otro, pero tú tienes paz y tú sabes, la bendición del Señor va a llegar a mí. Soy un bendecido. Aunque ahora no esté viendo, veré. Amén. Entonces eso me lleva a mí a pensar que muchas cosas no se dan porque la ansiedad te quita la fe. Porque el desespero te quita la fe. Porque la tristeza te quita la fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ahí vemos cómo Dios a través de su palabra nos une ciertos versículos para hacernos entender que las cosas no han llegado a nuestra vida, no porque Él no nos las quiera dar, sino porque nosotros no somos obedientes
en medio de la espera. Porque nosotros nos entristecemos, maldecimos, mal hablamos, nos alejamos mientras la bendición de Él llega a nuestra vida. Una de las cosas que el enemigo siempre quiere que nosotros quitemos de nosotros es la fe. Porque sin la fe no vamos a agradar a Dios. Entonces lo contrario a la fe, ¿qué es? La desfe. A ver, ¿qué es lo contrario a la fe? La incredulidad, ¿verdad? Yo no creo. Entonces hay un 80% de cristianos en las iglesias llenos de incredulidad y de duda. O sea que están con un nivel de fe nulo, bajo. No tienen fe y no se cargan de fe. Te voy a decir por qué. Porque se encargan de orar, 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 pero no de leer la palabra. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. No quieren leer la Biblia. No leen la palabra, no tienen ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Por eso dicen amén cuando dicen al que madruga. Mire cómo se la saben. ¿Cómo se la saben? Y eso que no está en la Biblia lo dicen más que un versículo. Tú te encuentras con un cristiano y dices tan temprano, sí mi amor, porque tú sabes. Y le dicen, tú sabes, el que madruga Dios lo ayuda. Y eso no está en la Biblia. Le tienen más fe le tienen más fe a la costumbre que a la Biblia. Hay gente cristiana citando más costumbres que Biblia. Entonces vemos cómo Dios nadie lo puede ayudar. Dios no necesita ayuda. Mira al que tienes a tu lado y dile, Dios no necesita tu ayuda, dile. Y Dios bendice a su manera. Y vemos aquí la historia en Oseas, donde Oseas dice ahí y relata ahí que Jacob luchó con Dios y le lloró a Dios y le dijo, si tú no me bendices, no te vas de aquí. ¿Y por qué Jacob hizo esto? Todos conocemos la historia de Jacob. ¿Quién no conoce aquí la historia de Jacob? Génesis 25. Y quiero que vayamos allá a Génesis 25. Génesis 25, en el versículo 20, ¿verdad? Génesis 25, 20. Dice, me hicieron poner las gafas, ahora es que estaba allá y me van a hacer poner las gafas, Dios mío. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel, hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. O sea, aquí hay algo y es que Rebeca y Labán, Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Ok, el 21 lo vamos pasando, ¿verdad? Lo vamos pasando y dice, Isaac oró en favor de su esposa porque era ¿qué? ¿Quién oró? Isaac, el esposo oró a favor de la esposa. Ahora hay unas oraciones raras, ¿de verdad? Ahora hay unas oraciones raras. Yo no sé si hay alguien aquí, esposo, que necesita echar una hablada con Isaac. Porque ahora hay unas oraciones raras donde el esposo no ora por la esposa, sino que la maldice. Entonces hay una esterilidad, aunque no sea de hijos, sino una esterilidad en la mujer que no es capaz de desarrollar todo el potencial que Dios le da porque el marido la maldice. El marido, en vez de orar porque la esposa sea fértil, ora y declara sobre ella, hace una oración contraria. Y la oración contraria es brujería. O sea que hay muchos esposos brujos porque hacen oraciones contrarias. Es decir, tú no sirves para nada. Tú no vales nada. Tú nunca haces nada bueno. A ti todo te sale mal. Eso no existe aquí, ¿cierto? Aquí los poquitos que hay, porque menos mal que hoy no vinieron aquí. Hoy no vinieron los esposos. Pero si tienes uno al lado, pellízcalo. Están lejos los esposos hoy. Nada más está Félix ahí. Nada más veo a Félix cerca de Abigail. Rodri, menos mal, Rodri, estás por allá. Tienes la suegra, la cuñada y la hermana. Mira, te hubiera ido mal a ti si te hubieras sentado acá. Te hubiera ido re mal. Allá porque es que Rodri no ora así. ¿Verdad, Rodri? Víctor está allá afuera. Allá está, no, Edward, ¿dónde está?
No, Víctor yo sé que está allá afuera. ¿Y dónde está Edward? Allá afuera también. Salió Edward. Menos mal, se salvó. Y Daniel, que no vino Made, pero Made estuviera happy aquí. Made. ¿Y sabes qué pasa? Que es que nosotros queremos tanto la bendición de Dios que no la entendemos. Y dice la Biblia que Isaac oró en favor a su esposa porque era estéril. Isaac no rechazó a su esposa porque era estéril, lo que era la costumbre. Y él tenía toda la ley para hacerlo. Isaac tenía toda la ley para rechazar a su esposa porque era estéril, pero dice la Biblia que Isaac oró por su esposa porque era estéril. Y dice la Biblia que el Señor oyó la oración. ¿Y por qué me lo va pasando así tan acelerado? Hoy tomaron Vive 100 allá. Y ella quedó, ¿qué? Embarazada. Isaac oró por su esposa. Dios oyó su oración y ella quedó embarazada. Ni se te ocurra, amor, orar por eso. ¿Y qué pasó luego? Vemos cómo pasa el embarazo de ella. Puede ser ahora sí pasarme, pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? La bendición se convierte en problema. Imagínate si Abigail ahí donde está en la pancita de Evelyn, me estaban contando que a veces se pone, las mamás que estamos aquí saben que ellos cuando ya llega el momento del parto, eso es una tremenda cosa que da, ¿verdad? Aquí que eso se acomoda para un lado, para el otro, saca el codo, saca la rodilla. Y uno se las tira de ecógrafo. Yo no sé, pero entonces hay un chusito y dice uno, ese es el codo. Sí, ese es el codo. ¿Quién te dijo a ti que era el codo? Pero uno dice que esa es la rodilla. ¿Sí o no? Dice, mira la manito, mira la manito. O sea, un nivel bárbaro. O sea, ojos así que penetran y ya, como ya dicen que es el codo, bueno, es el codo. Y esto, si en un hijo produce incomodidad, ahora imagínese con dos. Esta mujer con razón dijo, ¿para qué sigo viviendo? Entonces, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Fue a consultar ¿a quién? Al Señor. Ya vemos aquí una pareja donde el hombre cuando había un problema consultó y oró, y donde la mujer cuando tuvo ella un problema fue a decirle a Isaac, oye, ¿tú por qué oraste para que yo saliera preñada? Ahora yo me estoy muriendo aquí. ¿Qué hizo ella? Un hombre y una mujer que consultaban a Dios. Amén. Diga conmigo, yo soy una mujer que consulto a Dios. Y diga el hombre, yo soy un hombre que consulto a Dios y oro por mi esposa. Qué bueno es que los hombres oren para que su esposa sea lo que Dios ha determinado. Sigue el siguiente versículo y dice, y él le contestó, él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro. Y dice aquí, y el mayor le servirá al menor. Ella recibe esta palabra y ella la tiene aquí en su mente y en su corazón. Vienen 2 naciones, el mayor va a ser más fuerte, sí, uno será más fuerte que el otro, pero dice, el mayor le servirá al menor. Y ella sabía que Dios ya había dado una orden sobre esos niños. Y esa orden era que el menor iba a ser el jefe, que el mayor le iba a servir al menor. Y sigue diciendo la Biblia en el versículo 24, dice, cuando llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había ¿qué? Mellizos, pero ya lo sabía porque ya Dios se lo había dicho, ¿verdad? Ya Dios le había dicho que había 2 naciones en su vientre y que el menor serviría al mayor. Y resulta que en ese momento solamente Dios y ella sabían que era mellizo, porque déjame decirte que no había nacido el doctor Cumplido, no había nacido él, ni el doctor Vallejo tampoco había nacido, no habían nacido ellos todavía, ¿verdad? Ahí no hubiéramos sabido si venía Abigail o quién venía, no habían nacido, pero Dios sí, porque la Biblia dice que nuestro embrión, Dios es quien lo forma.
Dios sabe Dios sabía que ya Abigail era Abigail. Cuando hablo de Abigail es la hija de Evelyn y Félix. Ustedes me oyen hablando de Abigail y hay un poco perdidos así. ¿Quién será Abigail aquí? Y cuando llega el momento, había en su seno mellizos. Y sigue diciendo el versículo 25 de Génesis 25. Dice, el primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. Por eso lo llamaron Esaú. Esaú significa velludo. A él lo llamaron a Esaú. Y cuando nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú, a este lo llamaron Jacob. ¿Ok? Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía, o sea que todavía hay. Ustedes sí, yo me los imagino que allá van a irme a atender, todita, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Créeles. Sí, ya te di que vas a dejar de hacer uñas por irte allá a atenderme los mellos. ¿Y mi esposo qué opina de eso? Acaba de cumplir, ¿cuántos, amor? Ahora dice, ¿cuántos, mi amor? 56, o sea que le faltan 57, le faltan 3. 3 años para que yo tenga mellizo. ¿Cuántos lo creen? Ah, ¿verdad? ¿Cómo no? Así es. Y entonces, mire, Isaac tenía 60 años. Ahora, aquí vienen 2 naciones. Dios le habla a la mamá y le dice 2 naciones. Pero empieza a pasar algo en esa familia. Y es que había uno que Dios había profetizado sobre él que era fuerte. Y la Biblia sigue hablando de ellos. Y yo no sé si tienes el versículo en Génesis 28. En Génesis 28. No, creo que es Génesis 27. Génesis 27. ¿Dónde está Edward? Ah, yo te di, ¿verdad? Tú se lo pusiste allá, ¿verdad? En el orden. Génesis 27. Y dice que Isaac envejece y se oscurecieron sus ojos. Y empieza a pasar algo aquí. Sí, Isaac había llegado a viejo, se había quedado ciego y un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, aquí estoy. Y le contestó Esaú, la podemos seguir pasando. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Eso es todo el capítulo. Prepárame luego un guiso, bueno, y me lo presentas para que te bendiga antes que muera. El papá, y dime el otro versículo, el otro, a ver. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, el otro versículo dice, ella le dijo, Jacob, acabo de escuchar a tu padre, le ha pedido a tu hermano Esaú, el siguiente versículo, que case un animal y te lo traiga, y también ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Y el siguiente versículo, ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Sigue relatando lo que Rebeca le manda a decir al hijo. Y sigue pasando mientras yo hablo, por favor. Y él le empezó a hacer todo lo que la mamá le decía. Pero lo curioso aquí es que la Biblia enseña, sigue el otro, a ver, la Biblia enseña que, sigue el otro, que Jacob, sigue el otro, que Esaú era el preferido del papá. Esaú era el preferido del papá por una razón, porque Esaú le gustaba el campo. Esaú era un cazador experto. Esaú era un hombre que se había preparado para las labores de campo. Y esta gente que era de campo. Ellos tenían muchas ovejas, tenían muchas cabras, eran ganaderos. Y Esaú se preparó en esa labor de ganadero. Pero la Biblia dice, sigue el otro, a ver si llego donde ese. Sigue el otro. La Biblia dice que la mamá prefería a Jacob. Ahí está, no, ahí no es. Y que Jacob pasaba en la casa. Jacob no salía al campo. Esaú sí salía al campo. Jacob pasaba en la casa. Dice, luego
Jacob pasaba en la casa y Esaú pasaba en el campo. Y esto es tremendo porque ahí vemos cómo la mamá, en base a una promesa que escuchó cuando era niña, ella empezó a sobreproteger. Ya quítalo porque ese no es. Ella empezó a sobreproteger al niño y no le enseñó las labores de campo. El día que tuvimos aquí ¿cuándo fue? El jueves. Mi esposo les habló algo de eso, que no era el tema. ¿Quiénes vinieron a el jueves? La señora Nevis. Allá está. Y mi esposo les habló un poco de eso, porque vemos cómo Esaú se prepara para poder tener y multiplicar una herencia. Pero Jacob no estaba preparado porque era consentido. La Biblia dice que la mamá consentía a Jacob. Y esto a mí, cuando mi esposo hablaba un poco sobre este tema, empecé yo a meditar mucho en eso y me di cuenta, dice, mire, ahí lo dicen en Génesis, ese es Génesis 25, 28, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Y en la Reina Valera lo dice diferente, pero lo que quiere decir aquí es que había cada padre tenía un hijo favorito. Y cada padre tenía un hijo favorito porque el papá estaba mirando en lo que es como su herencia o como el legado que le iba a dejar se iba a poder multiplicar. Y él veía que Jacob pasaba en las faldas de la mamá. En cambio, Esaú era un hombre de casa, era un hombre de campo, pero Jacob era un hombre de casa. Pero acuérdense que cuando Dios le da la promesa a la mamá, cuando ella ora por la guerra que tenía en su vientre, Dios le dice, el mayor servirá al menor. Cuando esta señora Rebeca oye que el papá le dice al hijo que vaya al campo y case y le haga un guiso, y que cuando él se coma ese guiso, él lo va a bendecir, le iba a dar la bendición de la primogenitura. Era algo muy poderoso, porque la primogenitura se le daba al hijo mayor y el hijo mayor gobernaba sobre los demás hermanos. La primogenitura radicaba en que cuando partían la herencia, el hijo mayor recibía el doble de lo que los demás iban a recibir. Y que el hijo mayor, el que recibía la bendición de la primogenitura, era el que iba a administrar todo. Toda la bendición iba a ser para él y los demás le tenían que servir. Entonces ella se quedó pensando y dijo, ¿cómo así? Si a mí Dios me habló y me dijo que el mayor era el que le iba a servir al menor. Pero sí, el padre le da la bendición al mayor, eso no va a pasar aquí. Y entonces ella quiso ayudar a Dios. Ella quiso que la bendición no fuera para el mayor, porque ya ella había tenido una promesa en su corazón. Por eso ella cuidaba al niño. Por eso ella no dejaba que el niño fuera al monte. Por eso ella tenía en sus manos el cuidado de Jacob. Por eso lo criaba con tanto esmero, porque ella sabía que la bendición era para él, pero no lo supo hacer. Cuando Jacob y Esaú, yo me imagino que la mamá le dijo a él, mira, cuando tú estabas en el vientre, Dios a mí me habló y me dijo que tu hermano era el que te iba a servir a ti. Así que tú tienes que tener la primogenitura para que eso sea legal aquí en la tierra. Para que eso sea legal, tú tienes que tener la primogenitura. Yo no sé qué va a pasar aquí, pero algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Entonces Jacob creció con eso. Yo tengo que tener la primogenitura, yo tengo que tener la primogenitura. Mi hermano tiene que servirme a mí, no yo a él. Y es por eso que vemos el famoso suceso de que Esaú llega cansado de trabajar, llega cansado del campo y el niño le dice,
estaba haciendo un guiso y como era tan hambriento, le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, un guiso de lentejas. Y le dijo, dame. ¿Y qué le contestó Jacob? Yo te lo doy, pero si me das tu progenitura. Entonces el otro, como tenía tanta hambre, le dijo, bueno, no hay problema, me das el plato de lenteja de guiso, yo me lo como y te la cambio por la primogenitura. Eso ya había pasado muchos años antes de lo que viene ahora. Jacob crece y cuando Jacob crece, creció en su mente con la idea de que el primogénito debía ser él, no el hermano. Por eso lo engaña y por eso le dice, ven, cambiemos eso. Y Esaú se come su plato de lentejas y después se arrepiente, pero ya no había caso, ya le había dado palabra a Jacob. Luego, después de muchos años, vemos que ya el papá de ellos está viejo, que es lo que acabamos de leer. Y le dice al hijo, prepárame un guiso que te voy a bendecir. Y la mamá escuchó. Y la mamá dijo, esto no puede pasar. Esto no puede pasar porque la primogenitura debe ser de Jacob, no de Esaú. Y entonces ella se va, ella empezó a escuchar y es ahí donde viene esto, el siguiente versículo y el siguiente versículo. Y vemos cómo ella prepara todo. Y el pelado Jacob le dice, mami, pero es que mi papá se va a dar cuenta porque Esaú es velludo, por eso se llama Esaú. Y yo no tengo vello, yo soy lampiño. Y la mamá le dice, no te preocupes, mira, yo eso lo resuelvo, porque mamá que quiere que el hijo salga adelante, resuelve. ¿Sí o no? Uno como madre hace lo que tenga que hacer, pero eso es tuyo. ¿Sí o no? Y en eso es tuyo. A veces nos involucramos en asuntos que no debemos involucrarnos. Amén. Deja que Dios vaya delante de tu hijo, no tú. ¿Quién crees tú que va a pelear las batallas del hijo, Dios o tú? Hay momentos donde uno tiene que decirle al hijo, ves tú, ves tú. Y hay momentos donde el hijo te va a decir, no mami, ves tú. No, ya llegó el momento de que vayas tú. Ya llegó el momento de que lo hagas tú. Entonces, ¿qué pasa? Que viene Jacob y era tan consentido y él le dice, mami, pero mira, mi papá se va a dar cuenta. La mamá le dijo, yo voy a preparar ese guiso porque yo fui quien se lo enseñó a preparar a tu hermano. Y ella le prepara el guiso al padre. Y le dice, es que mi papá se va a dar cuenta, él era ciego, porque cuando me toque va a ver que yo no tengo vello, no te preocupes que yo eso lo tengo resuelto. La mujer le armó un disfraz al pelado y como el hombre era ciego, se lo presentó. Y llega Jacob, haciéndose pasar por Esaú. Sigue la siguiente, perfecto, la podemos colocar. Le dice, mira, ¿cómo sería que cuando el niño le dice, Jacob, el hombre le dice, mamá, pero es que mira, mi papá se va a dar cuenta. Ella le dice, que esa maldición caiga sobre mí. Tú solamente haz lo que te pido. Ella misma se maldijo. Con tal de que el hijo tuviera algo, ella se metió en un problema con Dios grande. Nosotros no podemos involucrarnos en los asuntos de Dios con nuestros hijos. Pero a veces nosotros causamos engaños para nosotros mismos. Y esto es un asunto que puede estar viviendo en las familias. Como mucha gente, hay madres que por favorecer un hijo perjudican al otro, pero sobre ellas cae una maldición porque mienten. Aún en hogares cristianos. No le digas nada, ¿oíste? Mira, vamos a decir esto y vamos a hacer esto. Y no le digas a tu papá que nos fuimos de rumba. No le vayas a decir nada que tomamos vino. No le vayas a decir nada. Y eso se ve mucho. Yo espero que en los hogares cristianos no. Hay cosas que uno las debe decir, pero que todo tiene su tiempo. Porque a mí la Biblia también me enseña el relato de Abigail donde ella le ocultó a su esposo cosas porque sabía que si sabía algo iba a traer unas consecuencias grandes. Pero a un hombre cristiano eso es muy delicado. Entonces viene la mujer y empieza a decir que la maldición caiga sobre mí.
Es decir, yo le voy a responder a Dios por esta mentira. Imagínense. Yo le voy a responder a Dios por esto. Qué delicado, ¿verdad? Yo le voy a responder a Dios por esto. Que esa maldición de este engaño tan grande que vamos a cometer, eso va a caer sobre mí. Sobre mí. Tú tan solo haz lo que te pido, ve y búscame esos cabritos. Y entonces sigue diciendo el siguiente versículo, y Jacob se fue a buscar los cabritos y se los llevó y ella preparó el guiso. Y sigue diciendo el siguiente versículo, vamos a irlos pasando un poco más rápido. Luego sacó la ropa del hijo Esaú con la que vistió a su hijo, y el pobre otro allá buscando los cabritos para el papá, y esta acá armando todo. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Indujo al hijo a esto. ¿A qué estás induciendo tu hijo? Hay familias que han sido destruidas precisamente por esto, por la preferencia de los padres. Menos mal que en mi casa no hay ese problema, ¿verdad? Porque hay una sola. Allá no podemos saber si eso pasó o no, porque hay una sola. Pero yo no sé usted, si usted tiene más de uno, cómo está su situación con Dios delante de Él, con la preferencia de los hijos. A mí me aterra madres prefiriendo a hijos. Y hacen unas cosas terribles, terribles. Y eso termina enemistando a los hermanos. Porque termina enemistando. Allá se está riendo Evelyn con Natalia. ¿A cuál prefiere? Allá están dándose ellas dos, ahí se ríen. Y mire lo que pasa. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Y sigue el siguiente versículo y dice: soy Esaú, yo te traje la comida para que me puedas dar tu bendición. Y el siguiente versículo y dice todo eso y dice: ¿cómo fue que tú la encontraste tan pronto? Porque mira, el papá, él estaba ciego, pero estaba consciente. O sea, buscar esos cabritos había que ir lejos. Y le dice: pero ¿cómo así que fueron tan pronto? Y mira lo que le dice: el Señor tu Dios me ayudó. Seguían involucrando a Dios en su trama y en su mentira, en su engaño. Y le dice: acércate para que pueda tocarte. Ya la mamá sabía que eso iba a ser y se acercó. Y la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y el hombre estaba: ¿será que sí? ¿Será que no? Y no lo reconocía y tal. ¿Y qué sigue diciendo? En el versículo 24 dice: cuando volvió a preguntarle: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Y ahí tuvo oportunidad de decir: no, papi, no soy yo. Perdóname, te iba a engañar. Pero le preguntó: ¿en serio eres tú mi hijo Esaú? Tremendo, ¿verdad? Porque tuvo oportunidades de arrepentirse, tuvo oportunidades de no cometer ese engaño. Entonces él le dijo: tráeme lo que has cazado para ver. Y se lo come, y el padre se lo comió, y él también llevó vino y emborrachó al papá. Y sigue diciendo el siguiente versículo: luego el padre le dijo: ahora acércate, hijo mío, y dame un beso. Y lo besó. Isaac olió su ropa y lo bendijo. Ellos hicieron todo, hasta le dieron vino al papá, porque sabían que dándole un poco de vino lo iban a chisporetear al hombre. Ya el hombre no iba a estar, porque ya sabían que tenía la duda. Él tenía la duda, el papá tenía la duda. Esto es tremendo, Maggi. El hombre tenía la duda, pero ellos no aceptaron que la derrota. Dios les dio oportunidades para que no hicieran eso, pero ellos lo hicieron. Ahora empieza a bendecirlo y dice: que el cielo que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y esto era lo que estaba peleando, la bendición de una paternidad. Y no había terminado Isaac de bendecir a Jacob y de salir, cuando Esaú volvió de cazar y se forma la guerra. Esaú se da cuenta y le va a llorar al papá: dame tú la bendición. Y le dice el papá: no, es que hay una sola bendición de primogenitura. Entonces Jacob y Esaú empiezan una guerra y Jacob se va. Y ya podemos dejarla ahí
Gracias. Y Jacob se va y en esa ida la mamá le dice, vete para donde Labán, que es tu tío. Vete para allá hasta que a Esaú se le pase la rabia porque te quiere matar. Entonces es por eso que yo les hablaba de que Dios bendice a la manera que Él quiere, no bajo trampas ni engaños humanos. Pero ¿qué pasa? Mire, nosotros aprendimos que Jacob era un joven de casa, de la casa. Él no le gustaba el campo, pero Dios lo lleva a Labán. Dios lo lleva a un territorio lejano y allá él llega. Y ese niño de casa, ese niño que estaba protegido bajo las faldas de la mamá, ese niño que no sabía coger un arco ni una flecha, ese niño que no sabía degollar una oveja, ese niño que no sabía nada, Dios lo lleva a un territorio difícil. Dios lo lleva donde un tío que era difícil y Dios lo lleva a trabajar. Porque los procesos de Dios, así tú quieras engañar a Dios, así tú quieras hacer lo que sea, Dios hace que tú los pases. Porque Dios antes de bendecirte tiene que procesarte. Y después de procesarte tiene que probarte. Dios no te va a dar una bendición bajo engaños, solo porque sí. No. Entonces Jacob se va y en el camino de ida tiene un sueño. Dice la Biblia que se recuesta ahí y coge la piedra y tiene un sueño y ve una escalera de ángeles que bajaba y que subía. Y tiene Jacob su primer encuentro con Dios en el desierto, cuando él va hacia donde Labán. Cuando llega donde Labán lo pone a trabajar, lo que él no quiso hacer en su casa. Lo que en su casa nunca hizo, es decir, lo que hacía Esaú en su casa, Labán lo puso a hacer en la de él. Le tocó aprender cómo criar ovejas, lo que hacía su hermano, porque Dios no te va a dar a ti la bendición para que tú no sepas cómo administrarla. Dios te tiene que preparar a ti. Dios tiene que moldearte a su manera, no bajo los caprichos de mamá y papá. Lo que tú no quieras aprender en la escuela de Dios, Dios te lo pone a aprender en algún momento de tu vida. Por eso que los hijos en la casa deben ser instruidos bajo disciplina, obediencia, porque el hijo que no es disciplinado en casa lo disciplina el mundo. Y qué tristeza es ver un cristiano siendo disciplinado por el mundo, donde en la casa pudo tener una corrección bajo amor. Porque tenemos una confusión. Creemos que Dios es amor y ya. No, Dios es amor. Pero el amor de Dios no lo debemos confundir con malcriadeces. Y muchas veces cuando son hijos de padres consentidores creemos que es que Dios también es así. Dios no pechicha, Dios no tiene pechichones, Dios no pechicha a nadie. Dios te forma y conforme a tu formación, Él te va soltando cosas a ti. Entonces mira lo que pasa, este engañador, este Jacob se va para donde el tío. Y allá el tío le dice, ok, pero aquí no me vas a vivir de gratis, mi amor. Aquí tienes que irte para el campo a trabajar. Y empieza el hombre a trabajar en el campo. Y luego y la primera que conoció fue la hija menor. Y le dice al tío, oye, me gustó me gustó tu hija. Y le dice el tío, ¿te gusta? Bueno, me trabajas 7 años por ella. Y dice, pero yo allá donde papá, ¿cuándo? Allá donde papá no me hubiera tocado hacer esto, pero te tocó salir huyendo por mala clase, por engañador, por tramoyero. La Biblia no dice la palabra tramoyero, pero hay un poco. Que Dios le enseñó a dejar la tramoya, ¿verdad? Y allá empezó 7 años, pero como al avispado le sale un más avispado, ¿verdad? ¿Cierto? Porque el que se las tira de avispado, en el proceso de Dios, Dios lo pone a otro más avispado que él. Entonces le salió un avispado. Y entonces el avispado del tío, cuando ya había cumplido los 7 años, allá esas mujeres como se envuelven tanto, le envuelve la mayor, que la Biblia dice que no era tan bonita como la otra. Y cuando el hombre se casa y cuando en la noche le va a quitar un poco de sábana, se da cuenta que no era esa. Y le dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Me engañaste? Pero ya tú no habías engañado a tu papá.
Entonces no seas tan descarado, tú engañaste a tu papá y me estás reclamando a mí, espérate que lo que te falta, y todavía es lo que te falta. Y Dios diciendo, y te falta, Jacob, y te falta. ¿Y qué pasó? El tío le dice, bueno, ahora tienes que trabajar otros 7 años por la que de verdad te gusta. Pero con esta tienes que tener hijos porque la mayor aquí se casa primero. Pero le gustaba era la menor. Entonces trabajó otros 7 años buscando y haciendo rico al tío y trabajando lo que nunca quiso hacer en casa. Lo que él nunca quiso hacer en casa le tocó hacer donde el tío. Porque lo que tú no haces en tu casa, lo que tú no bendices en tu casa, Dios te pone a que bendigas a otro, pero de que tú tienes que aprender cómo honrar y cómo ser productivo, Dios te lo pone a hacer. Porque Dios no alcahuetea ni vagos ni flojos. Entonces, ¿qué pasa? Que viene 7 años y ya por fin, cuando el hombre pasa otros 14, 7 años más, ahora sí le entregan a la que él le gusta. Y entonces se casa con la que él le gusta. Y también era estéril. Y también ora por ella. Y también le da hijos. Pero la Biblia dice que trabajó 20 años. 7 más 7, 14. Y luego trabajó otros años más para poder salir de ahí. Es decir, que Dios lo puso a que aprendiera cómo es que se tiene una bendición. Que la bendición no se tiene bajo engaño. Jacob era consentido. Dios hizo que Jacob luchara por la bendición. Y las bendiciones de Jacob no son para caprichosos. No son para los que todo les molesta. No, yo me imagino cuando llegaba Esaú y le decía a Jacob, mira que tú eres un flojo. Mami, Esaú me dijo flojo. Esaú, no me moleste al niño. Vente, mijito, para acá. No le pares bola, ese es un envidioso. Mami, mira, me picó un mosquito. Ay, mira acá, pobre, vamos para la clínica. Pobrecito. Ay, Abraham, Isaac, corre al niño. Imagínate. Llega un momento en que tú al hijo lo tienes que criar en amor. Le tienes que afirmar el amor. Pero ya llega un momento en que tú le tienes que decir, oye, párate firme ya, o sea, ya está bueno. Ya está bueno. Ya llega un momento en que tú le dices a tu hijo, mami, me duele la cabeza, tómate la pastilla. O sea, ahí está la acetaminofén. Ahora tengo yo que hacer una fiesta, llorar porque a ti te duele la cabeza. No. O sea, ¿te duele la cabeza? Mi amor, tómese una pastilla, usted sabe dónde están. ¿Cierto? Búscala, tómatela. Entonces, empezamos a tener al hijo, ay, Dios mío, pobrecito. No, tú puedes. Porque tenemos que formar el carácter también. O de no, el mundo lo forma. Pero cuando hay un propósito, hay un proceso. Entonces le tocó trabajar 20 años y Dios, las bendiciones de Dios no son para consentidos, son para gente que acepta pasar el proceso. Y mira lo que pasa. A veces, ay, me miraron maluco. Ay, me dijeron tal cosa. Ay, no me gusta cómo me miró la pastora. Ay, no me gusta cómo me miró el pastor. Ay, ahora la pastora, ¿por qué viste así tan raro? Ay, ahora no sé qué. Ay, entonces en todo. Oye, concéntrate en tu bendición, en tu proceso. Nos pegamos de todo porque nos criaron así. Y entonces Dios puso a que Jacob se preparara para saber administrar la bendición. Jacob era un consentido. Rodri no sabía nada de campo, porque como ya la mamá había recibido una promesa de que el mayor le iba a servir al menor, la mamá creyó que con eso bastaba, pero no sabía que tras de toda promesa viene un proceso al que va a recibir la promesa, al que la va a ver ejecutada, al que la va a cumplir. Entonces este niño es el mírenlo y no me lo toquen, el delicado. Hay mamás que ponen a sus hijos en unas situaciones terribles porque no los enseñan y no los preparan para la vida.
Tenemos que saber hablarle fuerte a nuestros hijos. Y tenemos que saber que si tienen una promesa, tienen que vivir un proceso. Que los hijos tienen que sujetarse, que a los hijos hay que hablarles, que a los hijos hay que enseñarles que todo lo que viene de Dios no tiene que traer tristeza. Que no podemos ayudar a Dios en los procesos de nuestros hijos. Y que toda bendición de Dios se cumple en nuestra casa, pero tenemos que esperar el tiempo y las circunstancias. Entonces, Dios preparó a Jacob para que pudiera administrar la bendición. Trabajó 20 años. Y lo que me sorprende aquí es que Jacob trabaja 20 años en casa de Labán. Pero esos 20 años fueron así. Fueron 7 por una mujer y 7 por otra. Fueron 14 años. 14 años, y trabajó 6 años para poder tener él posesiones. O sea que trabajó 14 años por sus generaciones y 6 años por riqueza. A Dios le interesa más tus generaciones que tus posesiones. Le tocó trabajar 14 años para levantar una generación, para levantar las 12 tribus de Israel. 14 años trabajando para tener hijos. 14 años trabajando para tener una generación. Para Dios es más importante tu familia, tus hijos. 14 años, y yo me voy a esto, y yo siempre he creído que tu generación debe tener un mayor costo, una mayor inversión. Hay gente que invierte más en algo material que en sus hijos. Y cuando hablo de eso, no me estoy refiriendo a que le vas a comprar a tus hijos unos zapatos caros porque el compañerito colegio lo tiene y para que ninguno me lo ningunee. Lo que yo me refiero es a que el tiempo de calidad tuyo debe ser 7 años mayor que el tiempo que inviertes para tener algo. Porque tú tienes que invertir en tus hijos, en educarlos, en formarlos, para que sean generaciones que estén preparados para recibir la bendición de Dios. Él trabaja y siempre tu generación va a tener un mayor costo, una mayor demanda. Dios te va a ti más a demandar, no porque de qué tamaño fue la casa que le diste a tus hijos, sino de qué tamaño fue la enseñanza que le diste a ellos. ¿Cuál fue la calidad de tiempo que pasaste con ellos? ¿Cómo es que tú lo estás formando para que sea un hombre y una mujer sobre el que reposa una bendición, pero que está preparado para recibirla? A veces nos conformamos con una oración. Señor, yo sé que tú bendices a mis hijos. Sí, Dios los bendice, pero ¿y el proceso? Entonces, ay, no, el hijo mío no sé qué. Y entonces, ay, Dios no quiere mis hijos. O sea, no. Es que tú tienes que sentarte con tus hijos primero, ¿a qué? A enseñarles la palabra. Queremos hijos fuertes en Dios, pero si no se sabe en la Biblia, pregúntales todos los personajes de las películas de yo no sé qué, porque no sé qué está de moda ahora, pero no se saben un personaje bíblico. No saben que Noé fue el que fue en el arca, sino creen que fue el otro. No tienen ni idea de nada. No saben Biblia, no conocen palabra, no saben nada. Saben lo básico, lo que les enseñaban en el colegio y eso. Por eso vemos niños todavía confundidos en la fe. Y lo que es peor, y yo no sé si con esto yo voy a tocar algunos puntos aquí delicaditos, pero usted me va a perdonar, ¿verdad? Usted me va a perdonar. Yo sé que usted me va a seguir amando, como me sigue amando y como me va a amar. Y me va a seguir queriendo. Pero ¿cómo es posible que padres y madres ya cristianos convencidos y convertidos, ay, mi niño va a tomar la primera comunión para que viva la experiencia? Dale un tabaco de marihuana también para que viva esa experiencia, pues. ¿Ah? Dáselo. No, mijo, yo te voy a traer una experiencia mejor. Coge, fúmate este tabaquito para que veas tú que subes allá donde te vayas. Ay. ¿Verdad, Nata? ¿Cuál experiencia? Sea serio, eso no está en la Biblia. Explíquele a su hijo en la palabra de Dios.
¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Que eso lo puso el hombre. Entonces sales a empeñar el televisor, a prestarla allá bueno, paga diario, yo iba a decir otra cosa. A endeudarte para el vestido de primera comunión, porque tiene que ser el más bonito de todos, porque no, mija, tampoco vas a ser la peor, no vas a ser la peor. El vestido, las estampitas, el rosario que viene de Roma, los recordatorios, la comida, porque tu hijo tiene que vivir esa experiencia. Lo confundes y no se conforman con eso y no, vamos a confirmarlo. ¿A confirmar qué? Sea serio, vamos a confirmar. O sea, padres cristianos, padres que eso, mejor dicho, tienen más fe que Abraham. Tienen más fe que Abraham. Eso tú los oyes, reprenden más demonios que, mejor dicho, eso para reprender demonios, búsquenlo. Reprenden demonios, ven en las noches fantasmas, ven en las noches voces, medio pastora, mire, vi una sombra, oí una voz, algo no sé qué. Ay, pastora, yo siento, se me ericé, se erizan más que Amparo Grisales. Oye, y llega la primera comunión y lo van a, oye, sea serio, oiga. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estás parado? No tienes que confundirte. ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? Háblale a tu hijo. Hijo, venga acá. Eso no forma parte de nuestra fe. Cualquier experiencia que tú tengas que te aleje de la fe es costumbre. Y muchas veces la costumbre te aparta de Dios. Debemos ser cuidadosos con eso. Porque a veces por complacer al niño lo apartamos de la fe. Al niño no lo apartes de la fe. Y yo recuerdo cuando Camila estaba en el colegio y en estos días me decía, cuando iban allá a sacar a los de la catequesis, a mí me sacaban y yo me quedaba jugando en el patio. Yo no hizo eso. Cuando llegaban los temas de los bailes para ¿cómo es que se llama eso que hacen? Las promociones y las cosas y todo eso, promoción, todo a 3,000, todo a 2,000. ¿Cuál promoción quieres, mija? ¿Cuál es la que quieres ir a todo a 2,000, a todo a 5,000, a 3x2, a 2x1? ¿Qué promoción? ¿Eso qué es? Usted tiene que ser serio en su fe, en su fe. Y recuerdo que una profesora me dijo, no, es que la niña tiene que bailar. Y yo le dije, ¿por qué tiene que bailar? A ver, ¿por qué tiene que bailar? No, porque eso forma parte de la nota. Yo le dije, ok, ella tiene que presentar una coreografía, sí la tiene que presentar, porque de no pierde educación física si no presentaba una coreografía. Y adivínate tú cuál era la coreografía. El chorcito, el cosito y el chaca chaca así, bailando y subiendo, bajando y subiendo. ¿Usted sabe cuál era el que estaba de moda en ese tiempo? Bueno, un baile de eso de moda porque cogen todos los champetes y todos los reggaetones. Y ese era el baile, tenían que ya practicar y en chaca chaca y el coso. Le dije yo a Camila y le dije, vas a preparar una canción cristiana y vas a danzar. Y llegamos nosotras y llegamos al colegio quinto de primaria. Cuarto de primaria. Y todas, doctora Laura, las peladitas con mira, chorcito, topcito, corazoncito, pelucaíta, y llega Camila con su vestido de danza. Y yo, levanta la cabeza, que aquí vamos. Y toditas las peladitas la miraban maluco. Y la profesora, ¿y qué va a hacer? Ella va a danzar, Pérez. Ella va a hacer la coreografía que usted dijo que tenía que hacer. Y usted la va a respetar. Porque hay libertad de cultos en los colegios. Si tú como madre cristiana eres una alcahueta y pones a tu hijo a que desnudo haga pases plebes y vulgares, es porque tú eres una alcahueta como esta mujer que puso al hijo a engañar al esposo. Entonces Camila empezó la danza. ¿Tú te acuerdas cuál fue la canción que danzaste? ¿Cuál fue? ¿Cómo dice? Para yo acordarme el nombre. Me acerqué para verte, entonces vi una canción preciosa. Eres eterno, eres perfecto, eres tan poderoso, eres mi Dios, eres mi Padre, esa canción la danzó. Y la prepararon muy bien en la iglesia y Camila empieza a danzar la canción. Y la profesora era así.
llorando. Y las niñitas con la cabecita baja y no querían bailar después porque la mandó de primera. No querían bailar después. No querían bailar después. No querían bailar las niñitas ya, después que Camila terminó su danza. Porque en el colegio dicen, yo no voy a pisotear mi fe. Uno tiene que ser claro en lo que es y en lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros no queremos aceptar estas cosas y queremos tener a Dios. El que peca y reza empata. El que peca y reza empata. No importa, mija, no importa. Tú después allá hacemos unos ayunos y listo. Listo. Con todo el mundo contento. Pero tu vida espiritual y el crecimiento espiritual de tus hijos está en tus manos. Dios te coloca a ti. Entonces vemos cómo Dios es tan precioso que en el proceso de Jacob lo enseñó a administrar. Y le costó 20 años. 20 años le costó a Jacob aprender a administrar la bendición. Le costó 20 años aprender a ser jefe. Le costó 20 años aprender a hacer lo que él tenía que hacer. Y le costó 20 años la desobediencia y el engaño a su padre. Y luego dice la Biblia que Jacob ya se da cuenta y dice, quiero regresar a casa. Y él regresa. Pero él sabía que tenía que arreglar cuentas con el hermano que había engañado. Y se va con sus mujeres. Y le dice a las mujeres algo muy lindo. Les dice, miren, ustedes han visto que yo he trabajado honestamente. Dios lo enseñó a ser honesto. Dios lo enseñó a ser honesto. Les dijo a las dos hijas de Labán, yo me las gané, yo trabajé por ustedes. Y yo hice rico, más rico al padre de ustedes. Y lo que yo me llevo es porque yo lo trabajé. Lo enseñó a ser honesto. Y cuando él va de camino nuevamente a casa, lo vienen a perseguir, pero él, dice la Biblia, y ojalá usted se siga leyendo la historia que está en Génesis capítulo 28, capítulo 29, porque es sorprendente, ¿sabes por qué? Porque Labán lo alcanza y le dice, ¿tú por qué te vas así, te me llevas a mis hijas? Pero dice la Biblia en uno de esos versículos que Dios le había dicho a Labán, no te metas con Jacob. Ya Dios estaba defendiéndolo porque había pasado el proceso. Y luego Labán lo iba a matar, pero Dios le habla a Labán y se sienta y ¿sabe qué pasa? Hacen un pacto de que no se van a agredir. Labán y Jacob le dice, vete tranquilo, pero ni tú vuelves para acá ni yo me voy a meter contigo más, pero quedamos bien. Y luego sigue caminando y tenía la lucha con el hermano que había engañado. Y él dice, wow, yo tengo que... Mire lo que dice, qué lindo. Mira el versículo, dice, pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Le dijo Labán a Jacob, el Dios de tu padre se me apareció y me dijo, no amenaces a Jacob. Labán cuando se encuentra con Jacob le dice, mi poder es más que suficiente para hacerles daño, porque él venía con hombres armados y les iba a matar. Pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Cuando tú pasas el proceso, cuando dejas que Dios te procese, Dios no permite que el enemigo te haga daño. Pero tienes que pasar el proceso. Eso no es de que Dios, tú vas delante de mí. Dios va delante de aquellos que se dejan procesar. De eso va delante Dios. Y luego tiene que calmar a Esaú. Y le empieza a mandar regalos a Esaú. Y Esaú no aceptó regalos. Esaú bravo porque le había quitado la primogenitura. Y allí es cuando Jacob lucha con el ángel, que fue el versículo que les leí que está en Oseas. Y se le presenta un ángel y él se aparta, él se va solo. Y ahí en el desierto empieza a luchar. Y el ángel, esta bendición no se la robó, sino que la peleó. No hay necesidad de robar lo que Dios tiene para nosotros. Lo que es tuyo y nadie te lo quita. Y a veces nosotros estamos ahí sentados, pero con la mente pensando qué maldad puedo hacer
¿Qué daño hago? ¿A quién engaño? Aún dentro de la misma casa. Y él peleó con el ángel hasta el alba, hasta que amaneció, y le dijo al ángel: mira, si tú no me bendices no te vas. ¿Sabes por qué? Porque él ya sabía el costo del engaño. Por eso cuando Dios te bendice te toca ganarte tus batallas, te toca enfrentarte a muchas cosas. Porque Dios no bendice caprichosos. Dios no bendice a aquellos que por nada se... Ay, no. Es que tú tienes que pasar el proceso. Y el proceso es de lugares. Y sabes, mucha gente se va de las iglesias porque están en pecado y quieren seguir pecando y quieren estar ahí. Y cuando se les dice: oye, estás en pecado, ay, ahí no hay amor, ahí no me quieren. Y se van. Se van porque creen que hay... Escúchame, quiero que te quede claro algo. A ti te consentirá tu mamá, pero yo no te consiento. Yo soy tu madre espiritual, no me gusta ese término, pero si se quiere, líder espiritual, que te tiene que llevar a una relación con Dios y a un avance con Dios. Pero yo no te voy a ti a decir: no importa, Maggi, síguele metiendo cacho a Steven, él no se está dando ni cuenta. No importa, mira, ven, vamos a orar por ti, ya eso se va. No, que después que en la iglesia nadie lo sepa, que no se entere nadie, esto queda callado entre nosotros aquí. Tú sigues aquí como si nada. No, eso lo hará tu madre contigo, nosotros no. Porque Dios nos va a pedir a nosotros cuenta sobre el pecado que consentimos aquí dentro de la iglesia. Entonces nosotros, sabiendo que tú estás en pecado y nosotros aquí tranquilos, no importa, que se llene la iglesia, que se llene la iglesia, que se llene la iglesia, que se llene la iglesia. Y si 10 más, menos, se tocan. Déjalos ahí, no me los toquen. Las cosas con Dios son así. Y si tú quieres dejarte formar, donde te vayas, va a haber un Labán que te va a hacer pasar el proceso. De pronto encuentres un pastor que te consienta, no le importe, pero seguirás sin conocer la bendición que Dios tiene para tu vida. Y yo te invito a que hoy pienses un momento en que vale más ganar con Dios que sin Dios. Porque las bendiciones que te ganas sin Dios no son bendiciones. Son momentos buenos que pasas pero que se van. Pero lo de Dios nadie te lo quita. Y lo de Dios tiene ese proceso precioso donde tú dices: Señor, no importa lo que he pasado, no importa, pero aquí estoy. Aquí estoy. Jacob aprendió que el engaño no era bueno. La mamá se desprendió de su hijo consentido por lo que hizo, pero Dios lo devolvió en victoria, porque lo devolvió con las riquezas que no fueron las de su hermano. Las trabajó. Las riquezas que Jacob trajo las trabajó y pudo regresar en paz, porque Dios estaba con él. Ahora, quizás tú estás viviendo un proceso. ¿Cómo vas? Lo importante es decirle a Dios: Señor, tú eres el Dios de mis procesos. Tú eres el Dios de mis bendiciones, pero también eres el Dios de mis procesos. Y sé que no me vas a dar algo que yo no esté preparado para recibir. Sé que tú me amas tanto que me estás formando y que tienes que poner cosas incómodas a mi alrededor para yo darme cuenta en qué área necesito ser formada. En que no es la bendición caminar sobre un jardín de rosas, sino sobre un valle, sobre desiertos. La bendición, Rodri, no se camina en un jardín de rosas. Es caminar desiertos, montañas, valles, guerras, paz. Y todo radica en una palabra que se llama proceso de Dios. Por eso hay gente que se atrasa en la bendición, porque el proceso, Víctor, no le gusta. La mamá de Jacob lo hizo pasar un proceso.
lo bonito de todo es que la palabra se cumplió cuando Dios le dijo: el mayor servirá al menor, porque Él vuelve y toma posesión de su primogenitura. No seamos de aquellos que por causa de querer una bendición engañamos a los demás. No seamos de aquellos de que por causa de que nos dieron una palabra profética una vez no queremos pasar un proceso. Ningún hombre de Dios llegó a su cumplimiento sin un proceso. Cuando lees la Biblia te das cuenta que los procesos siempre ayudan a bien para los que aman a Dios. Así que yo te invito a que te coloques de pie y le digas: Señor, gracias por cada proceso que he vivido. Yo sé que han sido muchos, yo sé que aquí hay gente procesada, yo sé que aquí hay gente que ha sido procesada, yo sé que aquí hay gente que está siendo procesada, yo sé que aquí hay gente que le está costando cosas, desprendimientos, yo sé que aquí hay gente que está viviendo tiempos de proceso, pero lo importante es que el proceso no es la condición final, sino algo transitorio. Y yo quiero que en esta mañana tú le puedas decir a Dios: Señor, así como Jacob vivió el proceso, Señor, camina conmigo como hiciste con él en medio de ese proceso. No te voy a soltar, porque así como él le dijo al ángel: si no me bendices, no te vas. Él no iba a caminar sin Dios, porque iba para una guerra con el hermano. Él no iba a caminar sin Dios. La bendición que tuvo primero fue una bendición basada en engaño, pero ahora le dijo a Dios: esta es una bendición basada en un proceso. Por eso esa bendición fue mayor, porque él no quería caminar sin una bendición real, no una bendición de engaño. Por eso le dijo al ángel: si no me bendices, no te vas, porque yo voy a pelear mi bendición. Yo peleo mi bendición. Yo no quiero que me la regalen, yo quiero pelearla por los procesos que voy a vivir. Yo no sé cuál sea el momento tuyo que tengas en este momento. Yo no sé si estás pasando algo fuerte, pero dile a Dios: Señor, si esto viene de ti, sé que me vas a sacar. Y yo aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Tú eres el Dios de mis procesos, de mis victorias, de mi bendición. Yo quiero caminar contigo, Señor. Padre, cada persona que está aquí en este momento, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú guiándolo, Señor, en todo momento. Y que si están viviendo un proceso, Padre, sé que viene de ti, pero sé que también, Señor, hay un tiempo de término para ese proceso. Yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno, Señor, de los que aquí está, camina contigo, Padre. Que no se baja, Señor. Que no se baja, Señor, de tu barco. Que camina contigo, Señor. Que camina contigo porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que enseña. El Dios que bendice, el Dios que ama, el Dios que procesa. El Dios fuerte, el Dios que nos hace ver lo que nosotros no vemos, para cambiar lo que tenemos que cambiar. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, por mi proceso, pero gracias también por mi victoria y mi bendición. Y si has vivido procesos, dile: gracias, Señor, porque crecí en ese proceso. Yo crecí. Y sé que no me dejaste ahí, ni me dejarás en dolor, ni me dejarás en la enfermedad, ni me dejarás, Señor, que yo avanzaré y veré tu gloria. Que tú, Señor, colocarás a mis enemigos a que hagan paces conmigo, Señor. Y que nada ni nadie van a interrumpir la bendición que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.